Hola, buen día, buenas tardes. Acá nuevamente en un día muy especial de nuestra lectura del primer libro de Samuel, porque vamos a leer los últimos capítulos, ¿sí? Y vamos a llegar a lo que hoy titulamos El fin del rey Saúl. De manera que seguimos desde el capítulo 8 que empezamos, porque no leímos al comienzo la historia de Samuel, pero empezamos del capítulo 8 donde empieza a aparecer el nombre de Saúl. Y hemos llegado a los dos últimos capítulos del libro y bueno, vamos a volver a encontrar episodios, cada uno hay algo especial, diferentes, con situaciones que como dijimos casi todos los días nos van mostrando la caída de Saúl y el ascenso y más que nada la formación, porque muchos de los capítulos acerca de David, y vamos a ver este hoy especialmente, fueron durísimos, ¿sí? En los cuales el sufrimiento fue muy importante y por lo que sigue en el siguiente libro, la segunda de Samuel, ahí vamos a ver cómo sirvió esta formación, esta obra de Dios sobre la vida de David. Pero vamos a leer. Ayer dejamos en el capítulo 29, donde listos para luchar, y creo yo por primera vez contra Israel, porque los filisteos con quienes vivía David, estaban dispuestos a atacar alguna parte de Israel. Y entonces allí vimos la oposición de los generales filisteos que dijeron no vamos a llevar a este israelita, no sea cosa que en la mitad de la batalla se nos dé vuelta. Y la verdad es porque, aparte de ser buenos estrategas, que tendrían miedo a David, sabían muy bien y se acordaban del cantito, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos al versículo 29, capítulo 29, versículo 7, donde el rey Aquís le dice, así que con mis mejores deseos, David, vuélvete a tu casa y no hagas nada que les desagrade. Y David se resistió, no quería dejar a los filisteos. Pero ¿qué es lo que he hecho?, reclamó David. ¿Qué falla ha visto su majestad en este servidor suyo desde el día en que entré a su servicio hasta hoy? ¿Por qué no me permite luchar contra los enemigos de mi señor y rey? Ese señor y rey era el filisteo, no eran los enemigos de Saúl. Ya lo sé, respondió Aquís. Para mí tú eres como un ángel de Dios. Qué lindo ver a un extraño a las huestes del Señor que a un hijo de Dios lo reconoce como un ángel, ¿eh? Y eran los bravísimos filisteos. Yo pensaba, parece mentira que todavía hubiera habido filisteos, después de tantas guerras que en este libro nos muestran que han tenido contra ellos con exterminio. Eres como un ángel de Dios. Sin embargo, los generales filisteos han decidido que no vayas con nosotros a la batalla. Por lo tanto, levántense mañana temprano tú y los siervos de su señor que vinieron contigo y váyanse con la primera luz del día. Así que al día siguiente David y sus hombres se levantaron temprano para regresar al país filisteo. Por su parte, los filisteos avanzaron hacia Jezreel. Capítulo 30. Al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y con que la región del Negev era el desierto al sur del territorio israelí. Ya después venían los amalecitas y ya después venía Egipto. Lo hemos visto en el mapa. Ahora, esto era absolutamente impensado. Cuando David se había aceptado el hecho de que no podía ir a pelear con los filisteos, se me ocurre que había pensado, bueno, vamos a ver dónde nos ubicamos, qué lugar podemos estar y estar un tiempo de paz. Y se encuentra con que los amalecitas habían entrado en territorio israelí y habían incendiado a Siclag. El versículo 2 dice, habían tomado cautivos a las mujeres
y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Y me llama la atención el comentarista, el escritor de esto, que dice, sin embargo, no habían matado a nadie. Si eso no era la mano del Señor, todas las demás luchas de Saúl, de David, de los filisteos, mataban a todo el mundo, no dejaban a nadie con vida, y eso estaba señalado en la palabra. Sin embargo, no habían matado a nadie. Y vamos a ver, las escenas que vienen ahora son escenas para una película, realmente. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos y hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedar sin fuerzas. A llorar y a gritar hasta quedar sin fuerzas. Esos valientes guerreros son hasta quedar sin fuerzas. También habían caído prisioneras las dos esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. ¿Sí? Una aclaración, ya que antes dice que se habían llevado las esposas e hijos de todos, ¿no? Una aclaración, las dos esposas de David. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Acá no puso de las esposas, queremos suponer que también. Ahora, David nunca había estado con los suyos enfrentándolo, querían apedrearlo. Tal era la desesperación que había cundido entre ese grupo. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, el joven hijo del sacerdote muerto por Saúl, que siempre estaba cerca de él, tráeme el efod, la vestidura sacerdotal con la cual el sacerdote lo hacía en primer lugar, pero David también lo hacía para dirigirse al Señor. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? El Señor le respondió, persíguelos, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Recuerdo capítulo atrás cuando Saúl desesperado consultaba a la espiritista, pero antes consultó al Señor y el Señor ya no le contestó. Entonces David ahora habrá recuperado, a ver qué dice acá, David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Otro dato del cronista, de ir marcando el dolor, la desesperación, el alboroto, hasta el cansancio de los hombres. Evidentemente, no sé si habían tenido alguna batalla antes, pero venían de salto en salto, de enfrentamiento, y 200 hombres, no creo que en cualquier ejército, ¿no? Los soldados digan, un grupo de soldados diga, bueno, estoy cansado, no sigo, pero este era David. 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Fijémonos que de varios capítulos ya seguían siendo los mismos 600. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. De manera que estaban yendo hacia el sur, evidentemente los amalecitas estaban pegados al país de Egipto. Encontraron un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. Sigo marcando lo minucioso, detallido, lo humano. Todas las cosas humanas que este cronista fue marcando, fue escribiendo. ¿A quién perteneces?, le preguntó David. ¿De dónde vienes?
Soy egipcio, le respondió, esclavo de una amalecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región sur de los quereteos, de Judá y de Caleb. También incendiamos Siclag. Tal cual habíamos visto líneas arriba, ¿no? Que David y sus hombres encontraron Siclag incendiado. Guíanos a donde están esos bandidos, le dijo David. Júreme usted por Dios, suplicó el egipcio, que no me matará, ni me entregará a mi amo. Con esa condición los llevo a donde está la banda. El egipcio los guió hacia los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo. ¿Sí? Por eso digo que esto era para una película, porque los detalles, vamos a ver cómo los encontramos. Habían atacado a Siclag en territorio israelita, se habían llevado a todos los mujeres, niños y ganado, todo lo que habían encontrado se lo habían llevado con ellos y estaban por todo el campo comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. Hace varios programas hablamos de esto, pero esto lo subrayé, porque si está hablando de Judá y haciendo diferencia con Israel, quiere decir que el cronista escribió esta historia después de Salomón, después de la división con el rey Roboam, hijo de Salomón, en la que se dividió Israel al norte y Judá al sur. ¿Sí? A veces es muy difícil en las introducciones de las Biblias de estudio, tratan de ubicar en qué momento fue escrito o compilado, en este caso los libros históricos, y datos como este, que habían tomado prisioneros, habían luchado, en realidad habían destruido y hecho todo lo que pudieron, territorio filisteo y en el de Judá. Bien, después de esta cronología seguimos. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. ¿Sí? Muchas horas de guerra. Los únicos que lograron escapar, esto es para la película, fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. Camellos, 400 muchachos. Esto es para imaginarlo, ¿eh? Por eso es que no podemos leerlo rápidamente sin ver los detalles. Esos son los que escaparon. ¿Quiénes serían esos muchachos? Serían los hijos para tener camellos, no cualquiera, ¿eh? Serían quizás los hijos de los principales, no lo sé. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Menos mal que puso el detalle en segundo lugar, pero bueno. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba: este es el botín de David. Esto me hace pensar que las guerras de David no fueron fáciles, largas, encarnizadas, terribles, pero siempre hubo victoria, ¿sí? La mano del Señor estaba con él, el Señor le había dicho que iba a rescatar a los cautivos, ¿sí? Interesante eso, le dijo que los alcance y que rescataría a los cautivos. El Señor estaba hablando de las personas. Por supuesto que si rescataba a los cautivos, también iba a traer a todo el ganado y todas las pertenencias de los amalecitas, pero el Señor a las personas primero. Bien, entonces se apoderó de todo, la gente llevaba todo al frente y acá tenemos un poquito de la victoria, ¿no? Del festejo de la victoria. Este es el botín de David. Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Este es otro episodio dentro de esta historia de los amalecitas, que es tan bueno. Incluso
Yo cuando digo que esto no es solo un cuentito para chicos, pero en los relatos para chicos, este es muy importante y aleccionador. Vamos a ver. Fue a donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados. Salieron al encuentro de David y su gente. Y David, por su parte, se acercó para saludarlos. Pero entre los que acompañaban a David, los que habían guerreado, había gente mala y perversa que reclamó: estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darle nada del botín que recobramos. Que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vaya. Siempre lo bueno y lo malo ha sido contado, para que veamos, para que entendamos. No hagan eso, mis hermanos, les respondió David. Fue el Señor quien nos lo dio todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos han atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el lugar como los que van a la batalla. Aquel día David estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. De manera que no solo se narra acá las cosas de la guerra, la derrota, la victoria, todas las cuestiones, sino los grandes gestos. En realidad, en cada capítulo hubo algún gran gesto de David, pero frente a los que habían luchado, que querían todo para sí mismos, hacerles pensar que sus hermanos se habían quedado cuidando las cosas de ellos. Es impresionante. Estamos en el final del capítulo 30, dice: después de llegar a Ziklag, David envió parte del botín. No, acaba otro episodio que muestra la grandeza. David envió parte del botín a sus amigos, que eran ancianos de Judá, con este mensaje. Ustedes se acuerdan que David era de Belén. Belén está en Judá, cerca de Jerusalén. En ese momento no era Jerusalén, era Jebús. Pero después de toda esa patriada, de lo que sufrieron, después de haber recuperado a la familia y tratar de volver a recuperarse realmente de eso, envió parte del botín a sus amigos que eran ancianos de Judá con este mensaje: aquí tienen un regalo del botín que rescatamos de los enemigos del Señor. Recibieron ese regalo los ancianos de Betel, Ramot del Negev, Jatir, Arnel, Salmot, Moab, Racal, las ciudades de Jeramel, las ciudades kenitas de Jormá, Corazán, Atac y Hebrón, y los ancianos de todos los lugares donde David y sus hombres habían vivido. Esto tenía que ver con los lugares por donde ellos habían estado escapando de Saúl de lugar en lugar y seguramente siendo ayudados. En las páginas anteriores no vimos concretamente esto, pero acá el cronista, no importa que no sepamos dónde están, creo que el único conocido que figura en los mapas es Hebrón, la ciudad tan importante. Y repartió el botín, no se quedó con nada de más. Bueno, nos queda el último capítulo y el último capítulo no es tan victorioso como este, pero es la realidad de lo que fue el nombre de nuestro capítulo de hoy, el fin del rey Saúl, ¿sí? Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos, ¿sí? Cuando comenzó este relato, nosotros vimos que los filisteos se iban a enfrentar con Saúl. Ahí fue donde echaron a David para no tener ningún problema de que David fuera traidor, cosa que David no hubiera sido, ¿no? Pero entonces acá este relato está enmarcado antes del comienzo de esta guerra, nueva guerra de los filisteos contra Israel. Y nos dice que los israelitas huyeron ante ellos. Entonces ya el ejército de Saúl y sus hijos evidentemente no tenía fuerzas anímicas. No creo que no tuviera hombres suficientes y coraje, pero no tenían
fuerzas anímicas. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Me da tanta pena de Jonatán, que soñaba con que cuando David fuera rey, él sería su segundo. Recuerden que lo hemos leído en capítulos anteriores. No, Jonatán murió con su padre porque él fue fiel a su padre y tenía que serlo hasta el fin. Las lecciones de fidelidad que nosotros encontramos en este libro son impresionantes y son tremendamente aleccionadoras e inspiradoras en un tiempo que, como se dice comúnmente, ya la palabra no vale, ya la gente no es fiel, etcétera, etcétera. El famoso tema de los valores. Y acá tenemos los valores, pero en medio de una guerra, en medio de una pelea, en situaciones realmente acuciantes. Acá tenemos los valores que son los que Dios quiere. Por eso, como David los tuvo, Dios fue premiando batalla tras batalla, escapada tras escapada, fue siempre premiándolo. Bueno, y vamos a lo triste de este capítulo. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero: saca la espada y mátame, no sea que lo hagan estos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Qué triste, ¿no? Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo. De modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Así, en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. De manera que tenemos aquí un final terrible, ¿no? Un final terrible. Pero fue lo que Saúl se buscó. Fue lo que Saúl fue caminando hacia abajo y tuvo que... los mismos con los que él empezó, luchando contra los filisteos tantas veces, ¿sí? Fue victorioso porque estaba David allí, pero ahora cuando tuvo que pelear solo, no tuvo más que rendirse y morir. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte Gilboa. Entonces lo decapitaron, le quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el pueblo. Sus armas las depositaron en el templo de la diosa Astarte y su cadáver lo colgaron en el muro de Betsán. Qué triste, porque Dios había elegido a Saúl para que fuera el rey de Israel y para que guiara al pueblo y guiara a los soldados y a todas en las batallas. Era el tiempo en que Israel tenía nada más que batallas para defenderse de sus enemigos, ¿sí? En el tiempo de Josué fue el tiempo de la conquista, cuando tenían que entrar a los territorios y tampoco en aquel momento pudieron con los filisteos, pero sí fueron entrando a los territorios que nosotros vimos en el mapa todo marcado, que era la tierra conquistada por Saúl y por David. De manera que había luchado Saúl en el nombre del Señor, pero es tremendo, muy triste ver que su caída había sido que había quedado su cuerpo, las armas y todo en el templo de los ídolos y en el templo de la diosa Astarte. Nos quedan los últimos versículos, son poquitos, tenemos todavía un tiempo. Dice: cuando los habitantes de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, ¿se acuerdan de Jabes de Galaad?
A ver, no marqué el capítulo, pero había sido el primer lugar donde Saúl mostró su valentía, ¿sí? Ya Samuel había hablado con él en la azotea, le había dicho la voluntad del Señor con respecto a él de ser nombrado rey de Israel. Samuel se fue y después apareció el tema que los de Jabé de Galaad estaban siendo atacados por un pueblo vecino y ahí apareció Saúl. Si no me acuerdo mal, la gente no sabía que iba a ser el rey. Ahí Saúl dijo, no vamos a permitir esto, y luchó con ellos y libró a Jabes de Galaad. Galaad es uno de los pueblos que estaba, de los lugares del otro lado del Jordán, ¿sí? De manera que nuevamente acá aparecen los agradecidos Jabes de Galaad y se ocupan de los restos de Saúl y sus hijos. Cosa muy, muy, muy propia de aquel tiempo, Dice, cuando los habitantes de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, los más valientes de ellos caminaron toda la noche hasta Betzán, porque no era ahí nomás. Si entiendo, habrán tenido que cruzar el Jordán y avanzar en la tierra israelita. Caminaron toda la noche hasta Betzán, tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos, y luego de bajarlos del muro, regresaron a Jabes. Allí los incineraron y luego tomaron los huesos y los enterraron a la sombra del tamarisco de Jabes. Era un árbol llamativo, interesante. En algún momento hemos visto a Saúl sentado bajo de un tamarisco, debían ser árboles muy grandes, supongo. Después de eso, guardaron 7 días de ayuno. De manera que los de Jabes de Galaad tenían gratitud frente al rey que los había salvado en un momento. E hicieron todo eso de arriesgarse, dice, caminaron toda la noche, de arriesgarse para rendir los últimos tributos a su rey que había muerto. Así termina el primer libro de Samuel. Este libro fantástico, que después de terminarlo había que leerlo de nuevo para recordar los pasajes, los momentos. Hemos ido muchas veces marcando, resaltando cómo esta había sido la escuela de David, ¿sí? No vamos a seguir con el segundo libro de Samuel, pero el segundo libro de Samuel es la historia del reinado de David. Posiblemente fue escrito por el mismo cronista que habrá compilado todos los materiales que habían quedado en ese tiempo. Y leemos un poquitito del comienzo. Después de la muerte de Saúl, David se detuvo 2 días en Ziklag, luego de haber derrotado a los amalecitas. Ziklag había sido el lugar donde habían quemado. En señal de duelo, se presentó ante David con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de ceniza y se postró rostro en tierra. Un hombre que venía del campamento de Saúl. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Vengo huyendo del campamento israelita. ¿Pero qué ha pasado? Cuéntamelo todo. Pues resulta que nuestro ejército ha huido de la batalla y muchos han caído muertos. Entre los muertos en combate se cuentan Saúl y su hijo Jonatán. ¿Cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto?, le preguntó David al criado que le había traído la noticia. Por casualidad me encontraba yo en el monte Gilboa, de pronto vi a Saúl clavado en su lanza y asediado por los carros y la caballería. Bueno, hasta ahí. Los que tengan inquietud por no perder el hilo de esta historia, encaren el segundo libro de Samuel, que es, tan interesante, donde sigue la historia. Dios estaba siguiendo la vida de un pueblo, en los malos momentos, cuando lo traicionaban, cuando no cumplían sus reglas, pero iba fortaleciendo a aquellos que había elegido para llevar adelante
su obra, porque el Señor iba a seguir así hasta que formara la iglesia, que fuera su nuevo pueblo, gracias a la venida de Jesucristo. Vamos a dejar acá, vamos a cambiar los próximos días, vamos a hacer algún otro tema que no sea la lectura de un libro completo y vamos a seguir leyendo y buscando la palabra que Dios quiera darnos en toda la Biblia. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima.